¿Qué pasaría si os dijera que hay pasajes de la Biblia que han sido prácticamente borrados de la memoria colectiva? Castigos tan brutales, tan aterradores, que aún hoy los teólogos dudan en mencionarlos. ¿Has oído hablar del hombre que fue tragado vivo por la tierra? ¿O de la ciudad entera que se convirtió en un desierto de sal como castigo divino? Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en los 7 castigos más severos de Dios que la mayoría de la gente ni siquiera imagina que existen. Y uno de ellos puede estar sucediendo nuevamente en nuestro tiempo. Antes de revelar esta historia olvidada de las Escrituras, suscríbete al canal, dale me gusta al video y activa la campana. No querrás perderte lo que estás a punto de descubrir. A lo largo de los milenios, la Biblia ha sido mucho más que un libro sagrado. Es una colección de historias que dieron forma a civilizaciones, influyeron en imperios y guiaron generaciones enteras. Pero entre sus páginas no todo es consuelo y esperanza. Hay un lado oscuro, oculto entre líneas familiares, que revela la ira de un Dios que castiga con justicia implacable. La mayoría de la gente prefiere mirar solo las promesas de bendiciones, perdón y salvación. Sin embargo, hay algo profundo y perturbador en las historias en las que el propio Creador interviene con mano dura, castigando el mal con absoluta severidad. Este lado de la Biblia nos confronta. Nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde llega la misericordia divina? Y cuando se acaba, ¿qué pasa con aquellos que cruzan los límites de lo sagrado? Estas preguntas resuenan en los versículos menos leídos del Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Números, Deuteronomio, Levítico e incluso en las crónicas y profecías de Isaías y Jeremías. La mayoría de las iglesias evitan tocar estos textos, prefiriendo una versión más digerible de la fe. Pero la verdad está ahí, inmutable, como una cicatriz en la historia humana. En este video exploraremos 7 castigos impuestos directamente por Dios. 7 acontecimientos aterradores más allá de la imaginación, registrados en las Escrituras con detalles que rayan en lo grotesco. Reconstruyamos cada uno de ellos, como si estuviéramos ante un tribunal cósmico, donde el juez supremo decide el destino de las ciudades, de las familias, de los dirigentes y hasta de los niños. Pero lo que hace que estos episodios sean aún más impactantes es que muchos de ellos no son ampliamente conocidos. Pasan desapercibidos en los sermones, ocultos por conveniencia, miedo o simple ignorancia. Comencemos nuestro recorrido con un castigo que literalmente devoró la rebelión humana. El caso de Coré, Datán y Abiram en el libro de Números, capítulo 16. Este es quizás uno de los episodios más siniestros y menos mencionados del Antiguo Testamento. Coré, perteneciente a la tribu de Leví, decidió desafiar a Moisés y a Aarón, cuestionando su autoridad y, en consecuencia, desafiando a Dios mismo. No fue solo una disputa política o un desacuerdo teológico, era orgullo en su forma más cruda, disfrazado de justicia. Coré no estaba solo. Convenció a 250 líderes de la congregación para que se unieran a él. La afrenta se hizo pública y Moisés, guiado por Dios, propuso una prueba, que cada uno ofrecería incienso delante del Señor y el que Dios escogiera sería el verdadero líder. El ambiente era de absoluta tensión. Al día siguiente se prepararon los incensarios. Todas las miradas estaban centradas en el santuario. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Moisés, de manera profética, anunció que la tierra se abriría y se tragaría vivos a los rebeldes, como prueba de que el desafío no era contra él, sino contra Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó. Un terremoto destrozó el suelo bajo los pies de Coré, Datán, Abiram y sus familias.
La tierra se los tragó con todo: tiendas, niños, esposas. Un abismo repentino, como si el mismo infierno hubiera abierto su boca. Ellos descendieron vivos al Seol, el mundo de los muertos, mientras que los 250 líderes fueron consumidos por el fuego divino que descendió del cielo. La congregación, presa del pánico, huyó gritando. Este castigo no fue solo un juicio, fue una ejecución pública, dramática, teatral, para que todo el mundo supiera: desafiar el orden divino tiene un precio que ninguna alma quiere pagar. El castigo de Coré, Datán y Abiram fue solo el comienzo, una advertencia que resonó como un trueno en medio del desierto, resonando entre las tiendas de los israelitas. Pero Dios, en su justicia ardiente, no se detuvo allí. A lo largo de 1900, la Biblia, hay registros de castigos aún más aterradores que revelan no solo la ira de Dios, sino la seriedad con la que Él trata la rebelión, la idolatría y la corrupción espiritual. El segundo evento que exploraremos es uno de los más brutales de todo el Antiguo Testamento. Un castigo que cayó sobre una ciudad entera: Sodoma y Gomorra. El capítulo 19 de Génesis describe detalladamente el fin de estas ciudades, pero pocas personas entienden el peso simbólico y espiritual que tiene este episodio. Sodoma y Gomorra no fueron castigadas solo por inmoralidad sexual, como mucha gente piensa. El libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, revela algo aún más profundo. He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y próspera ociosidad. Pero no ayudó al pobre ni al necesitado. En otras palabras, además del libertinaje, había egoísmo, indiferencia social y arrogancia institucionalizada. Era una sociedad que se había desconectado de la compasión. El juicio de Dios vino en forma de fuego y azufre. 2 ángeles enviados a Lot, sobrino de Abraham, fueron recibidos con violencia por los hombres de la ciudad. El clamor contra Sodoma ya había subido al cielo, y ahora la sentencia iba a ser ejecutada. Los ángeles apresuraron a Lot y su familia a salir de la ciudad. Sin embargo, incluso ante esta clara advertencia, la esposa de Lot miró hacia atrás. Este gesto simple, aparentemente inocente, resultó en su transformación instantánea en una estatua de sal, un símbolo terrible de desobediencia y nostalgia por un mundo condenado. Luego, al amanecer, una lluvia ardiente descendió del cielo. El fuego y el azufre consumieron no solo las estructuras, sino cada vida, cada rastro de esa sociedad. La tierra tembló. El calor era tan intenso que el suelo se derritió sobre los cuerpos. Lo que quedó fue un desierto árido, un mar muerto donde una vez hubo vida y abundancia. El lugar todavía hoy es conocido como uno de los más inhóspitos de la tierra. La región del Mar Muerto, donde no hay peces ni plantas, solo sal y muerte. El tercer castigo es menos conocido, pero igualmente aterrador. Se encuentra en Segundo Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Después de que el profeta Elías fue llevado al cielo, su sucesor, Eliseo, asumió el manto profético. Un día subía a Betel cuando un grupo de jóvenes, unos 42 según el texto, empezó a burlarse de él, diciendo: «Sube, calvo, sube, calvo». El insulto, a primera vista, puede parecer inofensivo, pero en el contexto cultural y espiritual de la época, era una afrenta al representante de Dios. Eliseo se volvió y los maldijo en el nombre del Señor. Inmediatamente, 2 osos salieron del bosque y destrozaron a los 42 jóvenes. Sí, niños o adolescentes fueron asesinados violentamente por faltarle el respeto a un profeta. Este episodio plantea preguntas profundas. ¿Es una exageración?
un abuso de autoridad profética? ¿O es un recordatorio de que burlarse de las cosas sagradas puede tener consecuencias letales? Los eruditos no están de acuerdo. Algunos sugieren que los jóvenes no eran simples niños, sino miembros de un grupo hostil a los profetas. Otros creen que la escena es simbólica, una advertencia a toda la nación sobre el peligro de ridiculizar lo divino. En cualquier caso, el texto bíblico no escatima detalles. Dios permitió la muerte brutal de decenas de jóvenes por un acto de burla. Y este castigo sigue siendo uno de los pasajes más controvertidos y aterradores de las Escrituras. El cuarto castigo nos lleva al corazón de la idolatría y nos presenta un castigo colectivo que vino a través de un objeto maldito, el becerro de oro. En Éxodo 32, después de liberar a los israelitas de Egipto con milagros y maravillas, Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Pero el pueblo, impaciente por su ausencia, convence a Aarón de crear un ídolo. Ofrecen aretes de oro y construyen un becerro de oro, proclamando: «Este es el Dios que te sacó de Egipto». La furia de Dios fue instantánea. Él quería destruir a todo el pueblo, pero Moisés intercedió. Aún así, 3,000 hombres murieron ese día. Moisés ordenó a los levitas que sacaran sus espadas y pasaran por el campamento, matando a hermanos, amigos y vecinos que habían participado en la idolatría. Luego Dios envió una plaga como juicio adicional. El pueblo había cambiado la gloria del Dios invisible por un ídolo de metal y pagó el precio con sangre. El simbolismo aquí es profundo. El becerro no era solo un objeto de culto, representaba el intento humano de domesticar lo divino, de transformar lo sagrado en algo manipulable. Una lección que atraviesa los siglos. Cuando intentamos hacer a Dios a nuestra imagen, creamos monstruos que terminan destruyéndonos. Y si crees que has visto la parte más impactante, espera. Lo que sigue ha sido omitido en casi todas las versiones tradicionales de la Biblia. Desde las ruinas de Sodoma hasta el rugido de los osos en Betel, cada castigo conlleva no solo juicio, sino también advertencia. Un recordatorio de que existe una línea entre la gracia y la justicia divina. Llegamos ahora al quinto gran castigo. Un acontecimiento que mezcló desobediencia, arrogancia y un castigo que todavía hoy es temido por muchos. El caso de Usa, el hombre que tocó el Arca de la Alianza. Este relato se encuentra en 2 Samuel 6. El Arca de la Alianza era el objeto más sagrado de Israel, un símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Se transportaba según estrictos rituales y había instrucciones precisas sobre cómo debía transportarse. Cuando David decide llevarla a Jerusalén, se comete un error fatal. Colocan el arca sobre un carro nuevo, algo prohibido por la ley de 1900. Moisés, que determinaba que solo los levitas podían transportarla con varas sobre sus hombros. Durante el viaje, los bueyes tropiezan, y Usa, en un gesto aparentemente noble, extiende su mano para evitar que el arca caiga. En ese mismo momento, Dios lo hiere hasta la muerte. Cae muerto junto al objeto sagrado. La escena es tan impactante que el propio rey David, según el texto, se enfurece y tiene miedo de continuar con el arca. ¿Pero por qué tanta severidad? ¿No quería Usa proteger el símbolo sagrado? La respuesta está en el principio espiritual, detrás del gesto. Usa trató el arca como algo común, olvidó que ella representaba la santidad absoluta de Dios. Y, al tocarlo con manos humanas, contaminadas por el pecado, irrespetó ese límite. Fue un choque de realidades, lo profano intentando controlar lo sagrado. Este episodio lleva un mensaje que trasciende el tiempo. Hay límites a la relación con lo divino. No todo gesto bien intencionado es aceptado cuando viola la santidad de Dios.
Una lección dura pero necesaria de temor, reverencia y obediencia total. Pasamos ahora a uno de los castigos más complejos y teológicamente profundos de toda la Biblia. El sexto castigo es la lepra de Giezi, el siervo del profeta Eliseo. El caso está registrado en 2 Reyes 5. Giezi acompañó a Eliseo y fue testigo cuando el general sirio Naamán fue curado de su lepra después de sumergirse 7 veces en el río Jordán, según las instrucciones del profeta. Naamán, agradecido, ofreció riquezas, pero Eliseo lo rechazó todo, demostrando que los regalos de Dios no están en venta. Pero Giezi, motivado por la codicia, corrió tras Naamán y mintió, diciendo que Eliseo había cambiado de opinión y aceptaría los regalos. Recibió plata y ropa fina. Cuando regresó Eliseo en espíritu, ya sabía lo que había sucedido. Luego pronunció esta sentencia: por eso la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y en ese momento, Giezi quedó leproso, blanco como la nieve. Este castigo tiene varias capas. No fue solo mentira o codicia. Giezi empañó la imagen del profeta al convertir un milagro divino en una transacción comercial. Intentó explotar la fe de los demás para su propio beneficio, y por eso fue marcado con la lepra, enfermedad que simbolizaba la impureza, la separación y la muerte social. Reflexionar sobre este episodio nos lleva a preguntarnos: ¿cuántas veces, también hoy, la fe se transforma en moneda de cambio? ¿Cuántas voces modernas actúan como Giezi, manipulando la espiritualidad para beneficio personal? La lepra de Giezi sigue siendo una señal. Dios no tolera la corrupción en lo sagrado. Y finalmente llegamos al séptimo y último castigo, quizás el más simbólico y devastador: el exilio de la nación de Judá a Babilonia. Un castigo colectivo y nacional que implicó hambruna, esclavitud, destrucción del templo y pérdida total de la identidad religiosa. Está registrado en 2 Reyes 24 y 25 y se detalla en los libros de Jeremías y Lamentaciones. Durante décadas, los profetas han advertido: abandonemos la idolatría, detengamos la injusticia social, volvamos al pacto con Dios. Pero los sucesivos reyes ignoraron las advertencias. Jeremías fue perseguido, encarcelado, ridiculizado, hasta que finalmente, en el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén. El templo fue saqueado y destruido, los muros derribados y los nobles ejecutados. Miles de personas fueron llevadas encadenadas a Babilonia. Fue un trauma colectivo. La pregunta que resonó entre los sobrevivientes fue: ¿cómo pudo Dios permitir esto? La respuesta, aunque dolorosa, ya había sido dada. El pecado de la nación se había acumulado como una deuda impagable. El exilio no era solo un castigo, era disciplina, una cirugía espiritual que eliminó a la fuerza la idolatría para que se pudiera forjar un nuevo corazón en el fuego del dolor. ¿Te has parado alguna vez a pensar en las consecuencias espirituales de esto? Quédense conmigo, porque apenas estamos arañando la superficie de lo que se esconde detrás de estas palabras. A medida que pasamos las páginas de la Biblia y observamos cada uno de estos castigos, comienza a surgir una verdad inquietante. El juicio divino nunca es aleatorio. Todo castigo es mesurado. Todo castigo está precedido de advertencias y todos conllevan lecciones que resuenan a través de los siglos. Dios, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es un ser impulsivo que espera un error para destruir. Él es paciente, pero también es justo. Y cuando la medida desborda, el precio es demasiado alto.
Volvamos al caso de Usa, el hombre que murió después de tocar el arca de la alianza. El impacto de este castigo fue tan fuerte que David, rey de Israel y hombre conforme al corazón de Dios, detuvo todo. No llevó el arca más lejos, la detuvo en su viaje y la dejó en casa de Obed-edom durante 3 meses. El miedo se apoderó de él. David entendió que la presencia de Dios no debe ser manipulada ni tratada a la ligera. El pueblo reaprendió el valor de la reverencia. Más tarde, cuando David vio que la casa de Obed-edom prosperaba, reanudó el viaje del arca, pero esta vez de la manera correcta. Hubo sacrificios, alabanzas, temor y orden. Fue necesario que un hombre muriera por un rey y una nación para que aprendiera el peso de la santidad divina. No se trataba simplemente de transportar un objeto. Se trataba de llevar la presencia de Dios mismo entre ellos. El caso de Giezi, a su vez, tuvo consecuencias que fueron más allá de su propia vida. La lepra que cayó sobre él no era solo una enfermedad física, era una señal eterna de que la corrupción espiritual mancha no solo el cuerpo, sino también el alma. El texto bíblico es enfático. La lepra permanecería sobre él y sus descendientes para siempre. Un legado de maldición, nacido de un solo acto de codicia y mentiras. ¿Cuántos viven hoy bajo maldiciones silenciosas heredadas de malas decisiones tomadas en el pasado? ¿Cuántas familias han sido afectadas por actos impuros, por la manipulación de la fe, por la venta de lo que debería ser sagrado? La lepra de Giezi nos obliga a mirar hacia nuestro interior y preguntarnos, ¿estamos utilizando la fe como un medio de transformación o como un instrumento de lucro? Y cuando miramos el exilio de Judá, encontramos el retrato más devastador de las consecuencias colectivas de la desobediencia. Durante años, los profetas han estado anunciando que la injusticia social, la idolatría y la opresión de los pobres claman al cielo. Jeremías lloró por la ceguera del pueblo. Isaías denunció a los líderes que convirtieron las leyes en trampas para los justos, pero nadie escuchó. El pecado de la nación se ha vuelto estructural, sistémico, y luego llegó el juicio. El templo fue destruido. No quedó ninguna piedra sin mover. Lo que era símbolo de fe, morada de la gloria divina, fue quemado. Las calles de Jerusalén estaban llenas de sangre, hambre y llanto. Los niños fueron separados de sus padres. Los hombres y las mujeres se convirtieron en esclavos. El pueblo elegido fue humillado entre las naciones. Todo porque eligieron caminos tortuosos. Pero incluso en medio del caos surge una chispa de esperanza. En el exilio, Israel aprendió el verdadero valor del pacto. Sin templo, sin sacrificios, aprendieron a buscar a Dios con el corazón. Aparecen los salmos de lamento. Las sinagogas aparecen como una forma de mantener viva la identidad espiritual, y con el tiempo, la gente regresa. Ya no es lo mismo. Más fuertes, más conscientes, más dependientes de Dios. Estos episodios nos enseñan que los castigos de Dios, por severos que sean, siempre tienen como objetivo restaurar. Él no destruye por placer. Él disciplina para sanar. Se rompe para reconstruir. Pero nunca debemos confundir la paciencia divina con el permiso. El tiempo de gracia es una oportunidad, no una aprobación. Y las lecciones no terminan ahí. Sodoma nos advierte sobre el peligro de una sociedad que normaliza el mal. Las plagas de Egipto nos enseñan el precio de la arrogancia frente a la verdad. La muerte del primogénito revela que los inocentes no siempre escapan cuando el sistema es corrupto. Los osos de Betel muestran que burlarse de lo santo puede tener un precio muy alto. Estos castigos nos plantean una pregunta. ¿Qué pasaría si fuéramos hoy? Si Dios aplicara hoy los mismos criterios de juicio, ¿cuántas ciudades sobrevivirían?
¿Cuántas iglesias no serían tocadas? ¿Cuántos líderes religiosos quedarían expuestos? ¿Cuántos de nosotros sobreviviríamos honestamente? Estas historias no están en las Escrituras simplemente como registros antiguos. Son espejos. Nos muestran la naturaleza del pecado, el carácter de Dios y la urgencia del cambio. El castigo es el extremo. Antes de ello, siempre hay señales, profetas, advertencias. Pero ¿qué hacemos con estas alertas? Quizás el castigo más temible no sea la muerte, la lepra o el exilio. Quizás sea el silencio de Dios. Cuando Él está en silencio, cuando los cielos parecen cerrados, cuando la conciencia se vuelve insensible y ya no hay miedo. Cuando una persona vive en pecado y no sucede nada, esto puede no ser gracia y puede ser abandono, y eso es lo más aterrador de todo. Ahora, al llegar al final de este viaje a través de los 7 castigos más oscuros de la Biblia, es imposible no sentir el peso espiritual que estos relatos llevan. Son ecos de un Dios que, aunque lleno de misericordia, también actúa con justicia implacable cuando se cruzan los límites. Pero hay algo aún más profundo escondido entre las líneas de estos textos antiguos. Un octavo castigo, invisible, sutil, que se esconde entre las líneas de la historia sagrada, y es quizás el más terrible de todos. Este castigo no aparece en las plagas, ni en los desastres naturales, ni en la lepra o la muerte. Es silencioso, gradual y peligrosamente efectivo. Se trata de entregarse al propio deseo, cuando Dios ya no interfiere, cuando Él retira su mano, cuando el ser humano queda abandonado a su propia suerte, a su propio corazón corrupto. El capítulo 1 de Romanos nos da una visión de este castigo. 3 veces dice el texto: por eso Dios los entregó. Se entregó a la impureza, se entregó a pasiones vergonzosas, se entregó a una disposición mental reprobada. El juicio en este caso no fue un rayo caído del cielo, sino la completa libertad del hombre para seguir su propio camino, un camino que lleva a la destrucción. Este es el juicio más peligroso, porque parece libertad, pero es prisión. Parece una bendición, pero es una maldición. Cuando observamos la cultura moderna, vemos señales de este tipo de castigo en todas partes. Una generación que no se avergüence del mal, que llame bien a lo incorrecto, que idolatre el ego y desprecie lo sagrado. Cuando todo se convierte en broma, cuando el nombre de Dios es usado como meme, cuando la moral es tratada como opresión, es posible que estemos viendo, en vivo y en directo, el mismo tipo de juicio descrito en Romanos. Dios entregándonos a nosotros mismos. Y allí está el clímax de la revelación. Los castigos más impactantes de la Biblia no son solo advertencias del pasado, son también ventanas al presente y espejos al futuro. Se repiten, quizás no de la misma manera, pero con los mismos estándares. Donde hay rebelión, hay caída. Donde hay burla de lo sagrado, hay consecuencias. Donde hay persistencia en el error, hay juicio. Pero no todo es oscuridad. En medio de estos castigos hay una constante. Dios siempre ofrece un camino de regreso. El pueblo que estaba exiliado un día regresó. Puede que Jesse tuviera lepra, pero otros leprosos fueron sanados. Sodoma fue destruida, pero Lot y sus hijas escaparon. En cada relato de castigo también hay un recordatorio de que la misericordia está disponible para quienes la buscan sinceramente. Y esa es la lección más poderosa. El castigo de Dios nunca es el final de la historia, a menos que los humanos así lo elijan. Siempre hay tiempo para volver. Mientras haya aliento, hay esperanza. Pero debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Reflexiona por un momento. ¿Cuál de estas historias te tocó más profundamente el corazón? Puedes
Ver paralelismos entre estos castigos y lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, y lo más importante, ¿estás escuchando las señales que Dios te ha dado? No esperes que una plaga cambie. No esperes la destrucción total para buscar el significado. Dios todavía habla, pero su voz a veces se manifiesta a través del silencio. Y el silencio divino es a menudo la última súplica antes del juicio y final. Al cerrar este viaje, debemos recordar que la Biblia no es un libro de cuentos de hadas o mitos antiguos. Es una obra viva, penetrante, y su mensaje continúa resonando a través de los siglos. Y si hay algo que deja claro, es que Dios no se deja burlar. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿qué has plantado? Porque, al final, quizá la verdadera prueba nunca fue entender los secretos de las Escrituras, ni memorizar versículos, ni participar en ceremonias religiosas. Quizás la verdadera prueba sea afrontar las palabras de Dios con reverencia, temor y fe, incluso cuando su silencio es todo lo que nos queda. Los 7 castigos más severos de Dios en la Biblia revelan más que la ira divina. Ponen al descubierto el corazón humano, mostrando hasta qué punto podemos alejarnos de la verdad y hasta dónde está dispuesto a llegar Dios para traernos de regreso. Son advertencias, sí, pero también son actos de amor, porque el castigo que despierta es mejor que la libertad que mata. Hoy en día, puede que no veas un mar abrirse ni una ciudad ser quemada desde el cielo, pero eso no significa que Dios esté en silencio. A veces el mayor juicio es no darnos cuenta de que Él ya ha hablado y simplemente lo ignoramos. La moraleja de todo esto es clara: no juegues con lo sagrado, no pongas a prueba los límites de la gracia, porque la misma mano que bendice también corrige, y cuando llega el juicio no hay escapatoria, excepto el arrepentimiento. Piénsalo. Gracias por ver este video. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este video. Activa también la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Nos vemos en el próximo video.